La convidada de Güell, Héroes en sin nome, creció en una casa de Vimenes, en antes algamar de algunos de los premios más importantes de la literatura asturiana. Y en tan un llega a los 30 años, pero la escritora que se sienta con nos tiene lo que naide tuvo hasta ahora, la capacidad de escribir noveles que lleguen a todos, inclusive a los héroes en sin nome. Por eso, en este momento entramos en el mundo de la fantasía, donde la nuestra heroína en sin nome ye Blanca Fernández. Buenas, bienvenidos a otro capítulo más de Héroes en sin nome. Bienvenida a nuestra entrevistada Blanca. Hola, Raúl. Muy buenas. Estamos en La Yegra, en Ovieu, y esta vez tocanos falar de literatura y literatura moza y otras muchas cosas. Así que vamos a por ella. Bueno, Blanca, ¿dónde viene ese interés por la literatura y sobremanera por escribir fantasía? A ver, yo desde siempre leo y escribo y sobre todo pues cuando yo era más niña, bueno, y ahora también, siempre leía pues autores de xénero como puede ser Philip Pullman, de alguna cosuca de Tolkien, claro, cuando yo era más moza no estaba yo para meterme en el Silmarillion, y pues autoras como Ursula K. Le Guin y tal, y entonces bueno, pues como dicen, si lees eso pues acabes escribiendo eso, quieras o no, y sobre todo porque como yo el xénero que más me presta a mí, prestábame pues contribuir un poco a la literatura asturiana con ese xénero y que a la gente a la que presta también lo pueda leer. Y uno de los primeros sitios que te ofrece la posibilidad de publicar es Formiento. En tu trayectoria, ¿qué significa publicar en esta revista? Pues yo creo que, vamos, Formiento fue un... No sé cómo de explicarlo, yo realmente, aunque no lo parezca ahora, soy muy inconstante y tuve periodos de estar 2-3 años en sin escribir y parece que Formiento pues siempre me contactaban o tal, en plan, manda un relato, no sé qué. Entonces siempre fue una constante, una forma de que no dejara de escribir y sobre todo un espacio cuando tenía, pues no sé, 16-17 años que yo no conocía a nadie y contactaronme ellos y bueno, la verdad que tengo mucho que agradecer a esa revista. Y después de 15 años que va a cumplir ahora Formiento, ¿cómo ves la trayectoria de esta revista en general, no solo en tu caso particular? Acabo sintiéndome un poco vieja, ¿vale? tengo que decirlo. Pues la verdad que veo que, vamos, lo que entamó con autores que hieren en ese momento, va 15 años muy mozos, pues con el tiempo parece que son autores que ahora tienen mucha obra, que fueron algamando muchos premios y que yo creo que tienen mucho prestigio y reconocimiento en la literatura asturiana. Bueno, vamos a preguntarte por tus primeras obras. Debutaste con El hombre de les Caparines, después fue Trovadoresca, que de hecho fue primer premio Radagast, y queríamos preguntarte cómo sucede la idea de publicar estas obras. A ver, y un poco complicado. Bueno, de hecho, primero acabé Trovadoresca una primera versión, yo hice El hombre de les Caparines y yo hice una segunda versión de Trovadoresca. Y cuando ya sabía que El hombre de les Caparines se iba a publicar, gané el Radagast, entonces parece que se hizo más bombo primero de Trovadoresca que del otro. Bueno, fue un poco enguedello. El hombre de les Caparines, yo, vamos, ya era un relato que escribí con 17 años que yo quería hacer más largo, pero en aquel momento ni tenía les ganes, ni pensaba yo que tenía la capacidad para hacer una novela, y yo creo que fue un proyecto que, vamos, que se allargó 4 o 5 años porque fui metiendo una montonera de parones y vamos, estuve a punto de publicarlo varias veces, pero bueno, al final fue con Radagast. Y Trovadoresca, yo, vamos, lo mismo, y era una idea que tenía desde va mucho tiempo, pero ahí por lo que tardé un poco más en hacerlo y porque me faltaba la parte de conocimiento más de lo que pues la literatura oral de la domina, un poco la parte histórica, un poco más la documentación. Y nada, al final pues presenté al Radagast, pues yo como siempre cuando veo un concurso nuevo y sobre todo cuando tiene imitación de edad, que claro, no había casi, siempre digo voy a presentar de algo aunque sea una puxarra, y a mí me parece una puxarra porque basta que no se presente nadie y yo no lo convoquen, y bueno, de hecho presentélo y no pensé que iba a ganar porque sobre todo hay una obra muy cómica y bastante faltosa realmente, y la verdad que me prestó mucho poder ver eso publicado. Bueno, voy a saltarme un poquito en el guión porque esto me interesa. ¿Cómo fais para documentarte en esta xera de fantasía? Uf,
yo creo que la respuesta es UF. A ver, con trovadores, que además el problema que yo tengo, y que soy muy puntillosa con todo eso, el problema, estudié filología clásica, entonces con todo el tema, por ejemplo, de los apellidos y esas cosas que parecen una tontería, pues yo intento darles vueltas y les vueltas a la cabeza. Y bueno, la verdad que sí que me sirvió mucho las asignaturas que tuve en la carrera, porque claro, di latín medieval y latín vulgar, y yo di historia. De todas maneras, pues mesmamente en la última revisión de trovadoresca yo tenía puesto que guardaba en una carta en un sobre, por ejemplo, y empecé a dar vueltas a la cabeza con, madre, espérate, en esa época había sobres y efectivamente no, doblábanles. Pues son esas tonterías que bueno, pues se acabes o buscando por internet o buscando bibliografía que fale de la domina. Por suerte con el tema de los trovadores hay muchísima bibliografía, sobre todo porque bueno, en la zona más de Cataluña o de la Provenza está más estudiado. De aquí de Asturias no está muy estudiado, entonces pues tiré un poco de sí comodín para inventar a Bermudo, porque si no seguro que metía la pata en algo más. Y ahora vamos a preguntarte por no que cinca Los Héroes de Yende, que acaba de solellarse y algamaste el premio Enriqueta González Rubín de narrativa moza. Y queremos preguntarte qué nos puedes contar de esta obra que acaba de ser premiada. Esa obra y otra con la que me atasqué bastante tiempo y tuvo también un montón de versiones. De hecho, yo creo que fue el primer manuscrito, la primera vez que dije, voy a hacer una novela, fue esa. Y tenía como 30 páginas, de lo tirado en el cajón, que soy la mayor afición que tengo yo, y de esa primera versión quedan 3 diálogos, ¿no? O sea, en la novela final, o sea, cambié la toa. Y no sé, ¿qué se puede contar de ella? Bueno, pues que yo un poco una reversión de la mitología asturiana. Yo, cursé lengua asturiana en primaria y en secundaria y siempre nos decían, esto siempre lo cuento, que la mitología que llenen seres muy bonos, como que había uno de Caún, y nadie te contaba que casi, si ves las interpretaciones que da Berto Peña, lo que recogió él, ya que se usaba más para meter, si era para guajes, si era para meter ellos miedo, no era para pensar que era de algo bueno. Entonces yo ya me di cuenta que ahí había pues un poco fallo, que siempre se usara como de algo bueno, pero en vez de caer en usarlo como de algo malo o usarlo como, por decirlo de alguna manera, como algo épico, como la comparación Cuélebre-Dragón, que es la que siempre yo digo, pues tiré un poco más, igual tirando por la línea de Neil Gaiman, que es un autor que me gusta mucho, como con American Gods o obras de él, humanizar un poco más esa mitología. Entonces esos seres conviven entre la xente y relacionense con la xente, y bueno, y de hecho en el pueblo de Entrialgo y nos de la zona tienen, influencia y cambian el rumbo de la vida de varias personas. Pues jolín. Ahora vamos a preguntarte, es que déjasme sin palabras porque me parece un trabajo increíble, la verdad. Y bueno, lo de dejar obras a medias yo creo que pasarnos a todos con todo, pero el miedo al impostor y todas estas cosas yo creo que lo tenemos todos. Bueno, ahora después de hablarnos de todo el trabajo que conlleva hacer la obra literaria, lleves 3 libros publicados y también el cuarto, de Cartafollas de Alquimia, con el que ganaste el premio Josefa Canellada, y en algunos sitios comentaste que no esperabas algamar este premio. ¿Por qué? A ver, yo siempre tuve en foto una obsesión con ganar el Canellada. De hecho, presenté Trovadoresca en su momento, pero bueno, a versión muy pocha, no es la que está publicada, y no que cinca también la presenté. Entonces digo yo, bueno, voy a seguir intentando presentarme, y iba a presentar otra cosa, pero bueno, esa otra, que yo un manuscrito que tengo a la meta, no es muy juvenil, bueno, a ver, depende cómo se interprete, pero bueno, igual un guaje se traumatiza. Entonces, bueno, pues dio una yocada como el mes antes, porque yo ya, bueno, la idea del cartafollo ya la tenía bastante, yo quería hacer algo que se relacionara pues con la alquimia como magia y un poco que fuera más infantil que el otro que tengo. Y claro, pero cuando me puse a plasmar, por decir de alguna manera, esa idea, acabé haciendo, yo creo que una obra bastante paródica de las típicas novelas en las que hay un protagonista que tiene que salvar el mundo, porque estos son 2 guajes que sí, efectivamente, son unos elesíos, pero bueno, unos elesíos porque más o menos crearonlos genéticamente para que fueran así, y un despropósito en el sentido de que es una obra muy cómica, en ese sentido parece bastante trovadoresca. Y yo, claro, yo hice no que cinca, que me llevó un montón de trabajo, no, que era pues como una cosa muy seria y tal, y trovadoresca, al su estilo, pues tenía mucha documentación, y que lo hice un poco más tirando, como digo yo, de la imaginación, porque no tiene tanta documentación, porque no tiene falta,
yo presentélo y de fecho tuve meses haciendo bromes de "Buah, este año non voy a ganar nada, que va, imposible", y dicíame, pero presentaste algo, yo como si non me presentara, y claro, cuando me llamaron pues quedé un pouco a cuadros, yo non pensaba que iba a ganar con el Cartafuello, ya cuando salga tendré que defender esa obra, pero bueno. Y después de 3 libros, casi 4 publicados, supongo que notarás una evolución narrativa. ¿Qué podrías contarnos de eso? ¿Cómo te veías cuando entamaste y cómo te ves ahora dentro de la tu escritura? Pues mesmamente entre l'Home les Caparines y Trovadoresca, que tampoco se lleven tanto tiempo realmente, o sea, lo que son las revisiones entre sí, ya noto muchísima diferencia, y de Trovadoresca no noto todavía más. Antes igual me costaba un poco más filar lo que ya la historia, porque yo tengo la mala costumbre de escribir primero el final y después tener que llegar a ese final. Entonces, bueno, a veces costábame mucho, pero por ejemplo sí que noté que con el Cartafuello escribí mucho más rápido, lo que me parecía que estaba mal detectaba lo rápido, cambiábalo al momento, y sí que veo que ahora tengo más soltura y sobre todo que parece que puedo escribir, vamos, más extensión más rápido. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Llibrería Sol. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por musicaasturiana.com. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Puru Remangu. Bueno, primer premio Radagast, premio Enriqueta González Rubín, premio Josefa Canellada. ¿Con cuál de todos te quedes y por qué? Antes decías que igual Josefa Canellada. Con Canellada, pero porque ya hay obsesión y obcecación mía desde siempre. Para mí la literatura infantil y juvenil es, vamos, pero importante, porque yo aficionéme a la lectura con ella y siempre me apetecía más que hubiera más literatura juvenil, sobre todo porque infantil hay mucha, pero juvenil tampoco hay tanta, si te pares a mirarlo. Yo, vamos, siempre, vamos, seguramente siga escribiendo mucha más literatura juvenil que adulta o que infantil. Y vamos, y era importante porque para mí era como el reconocimiento de, bueno, ahora que ella es adulta y es capaz de escribir para xente que tiene ahora la edad que tenías tú cuando te entamaste a aficionar de verdad a la lectura. Bueno, ahora tenemos que preguntarte qué se siente al ser considerada en 2021 la escritora más moza de las letras asturianas. A ver, yo creo que eso, bueno, no sé de dónde salió, entiendo que el de la promoción del L'Home les Caparines, yo creo que soy un poco falacia, porque sí que es verdad que la novelista más moza sí que lo sigo siendo, pero a ver, la escritora más moza, a ver, hay xente haciendo relatos y poesía que tiene 16, 17 años, yo ya soy una abuelita, puedo ser la profesora de ellos, ya más de verdad, quiero decirte. Entonces, bueno, a ver, sí que lle un peso, más que un peso, yo creo que lle, para mí lle frustrante en el sentido, sobre todo lo de ser la más moza, porque lle que casi no hay novelistas, o sea, que salen que una novela de mujer al año, 2, como mucho, si hay suerte, y sí que lle un poco frustrante que te pongan esa etiqueta porque lle que hay falta de más mujeres que hagan narrativa larga. Y como docente, ¿cómo ves a la xente moza asturiana y su implicación en la literatura? A ver, yo creo que hay que separar un poco la implicación que pueden tener con el asturiano a la implicación que pueden tener con la literatura. A ver, la implicación con la literatura en general, no solo con la asturiana, sino en general, no nos presta mucho yer, pero vamos, que se te van a queixar en lengua castellana, van queixarte en inglés y a mí también se me queixen todos los días. Entonces, bueno, yo creo que hay que igual buscar lecturas que sean más entretenidas para ellos, porque claro, hay lecturas que ya llegué yo en el su momento, bueno, por suerte Pedro Páramo ya no sé ye, pero claro, yo que sé, igual Crónica de una muerte anunciada, a mí parece una obra, vamos, a mí gustame mucho, pero igual a un niño ahora de 17 años me dice, ¿pero qué me estás poniendo aquí? Entonces yo creo que el problema viene sobre todo por la temática de las obras que se ellos ponen. Y aparte de eso, a ver, no tienen mucho hábito lector, a no ser que atopes alguna excepción. Bueno, cambiando un poco ahora de tercio, dejando el lado docente, que dice mucha verdad porque estás a pie con ellos. Ahora vamos a preguntarte por el panorama literario asturiano y qué eches en falta en él.
A ver, yo creo que en los últimos años está, vamos, anovándose bastante. Hai máis obras de fantasía, de ciencia ficción e de terror, por exemplo. Yo creo que tamén hai innovación na poesía. Por exemplo, tenemos el poemario de Diego Solís, de Volvemos en 6 minutos, e por fin hai máis traducción de libros que yo considero clásicos, porque yo creo que en estos últimos años a la traducción sí que se dio un emburrión importante. Cosas que sigo echando en falta, bueno, lo primero que se reediten las obras de los 80 y de los 90, porque hay obras que parece que vamos, que si la ves en algún sitio tienes que robarla porque no les hay ni en las bibliotecas. Y también he hecho un poco, o sea, también me falta, por decirlo de alguna manera, igual más literatura romántica, más narrativa histórica también, que parece que hay un género que en otras lenguas vamos, se mueve mucho, pero yo aquí sí que lo he hecho en falta, que además nosotros históricamente tenemos mucho que contar. Y no sé qué he hecho así más en falta. Yo diría que eso. Y bueno, y sobre todo más cantidad de todo. A ver, quiero decirte, aquí cuanto más salga mejor, porque hay veces que pones un ejemplo de un género o de una temática y salen un libro o dos. Por ejemplo, yo siempre lo digo, temática zombies infectados, salte la de Caos de Adolfo Camilo. Y yo creo que, vamos, non hai máis. E se hai outra, estará nos 80 ou nos 90 deses sobres que non lles capaz a conseguir. E de non escribir narrativa fantástica, que xénero te prestaría escribir? Yo creo que, hombre, ciencia ficción y terror, pero soy de trampa porque, vamos, siguen la misma línea, pero yo creo que, vamos, yo creo que, vamos, 10 de 10 escribiría histórica, pero bueno, ponerme a mí a escribir histórica, que soy un poco obsesiva con el tema de la adecuación y tal, pues non iba a ser sano. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Librería Sol. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Puro Remango. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección muy seria, como siempre, que es el Curripu, espacio patrocinado por Páramo Bar y La Raposa. Bueno, y tendría que decir La Raposa primero porque estamos en Oviedo, ¿no? Estamos además al lado de La Raposa. Pues ya, bueno, perdónanos, por favor. Y nada, estamos preguntando tú, ¿eh? Sí. Presentar la tua mellor novela na mellor librería de España e que el público te pida que escribas en castellán o presentarlo nun chigre de Vimenes. Home, eso, vamos, aí non hai duda, presentar nun chigre de Vimenes, eso lle presentar en casa, para mí lle trampa. Pero ves mejor presentar en un chigre que en una librería? Y que a mí préstame más, personalmente, pero no sé si yo que soy muy punky. A ver, préstame presentar en librerías, pero ya tuve, non en presentaciones, pero sí en varios contextos cuando, por ejemplo, cuando gané de algún de los premios, pues, xente que te conocí tal, ganaste un premio, sí. ¿De qué va la novela? Díceslo, ¿y dónde la puedo mercar? Aquí.
pero este título ya es raro, y dices, ¿ya qué tan asturiano? Y entonces pues entrame en la retafila de comentarios que no quieres escuchar, y a mí la verdad que eso incomódame bastante. El hecho de presentar en una librería y que me tenga que expresar en castellán, hombre, si la novela tuviera en castellán, obviamente no hay problema, pero es un poco complicado. Bueno, vamos a por la segunda, tener que facer cautoría con J.K. Rowling el resto de la tu vida o non poder escribir más. Non poder escribir más. Y que lo de J.K. Rowling, a ver, y es superior a mí en esa mujer. O sea, creo que ella era un referente para el colectivo LGTB y de repente cruzóse el cable y ya está, vamos, yo para mí esa persona vetada, ya te lo digo. Bueno, para el que sea medio dumio, no sé cómo llamarlo, o esté un poco perdido o perdía, y que J.K. Rowling hizo hace tiempo una actuación bastante transfoba y entonces, pues nada, cultura de la cancelación para ella. Cosines que pasan. Detallucos. Escribir poesía todo el resto de tu vida y tener que malvivir de otra cosa, o escribir literatura comercial y vivir en Somio. Oye, complicada, ¿eh? A ver, yo por bien de la humanidad casi val más que escriba literatura comercial porque los poemas míos son para echar a correr en dirección contraria. Pero vamos, no sé yo si me veo haciendo ahí 50 sombras de Grey, 8 ediciones, la verdad que no me veo. Bueno, todo andará. Y antes de pasar a las recomendaciones de todos los programas, ¿qué hay de Blanca Fernández? ¿Qué está escribiendo ahora, si se puede contar? A ver, estoy de parón. O sea, estoy de parón porque el cartafolio de alquimia afogóme bastante. Vamos, tuve un mes que poco más trabajaba, preparaba materiales de clase, comía, dormía y escribía. Porque claro, no... Bueno, y hacía cosplay, obviamente. Y no me daba la vida para más y ahora estoy de parón. En Sineru tengo que retomar un manuscrito que, bueno, como soy muy graciosina, llamó el Proyecto V. Llevo, no sé, 4 o 5 años atascada con él. Cada vez que atasco ahí retomo una novela y ese sí que llega de adultos y de terror. Entonces, ese sí que rompe bastante con todo lo que hice antes, y en proyectos que tengo, pues más cosas de ciencia ficción en plan distopia, porque yo hice un relato que se llamaba Utopos, que en mi cabeza iba a ser una novela y ya iba casi 10 años y todavía no lo continué, y después prestaríame a hacer de algo de histórica ambientada en la Guerra de Independencia, pero para eso fai falta documentación y la documentación a mí causa estresas, entonces eso va a tardar. Siempre puedes contratar a Andresim, que te faiga todo. Y cuando atasques y no puedes seguir, ¿qué sueles hacer? Yo faigo la táctica, non del avestruz exactamente, pero yo soy de tirar el manuscrito al cajón y agarrar otro. Así no me va la vida. Bueno, 3 premios non lle poca cosa. Non lleva la técnica. E que dirías a la xente moza que tanta manda a escribir agora en asturiano? Bueno, y en general, pero bueno, sobre todo la xente moza que se está animando a escribir en asturiano. Pues sobre todo que seguramente lo tengan que intentar, o sea, sobre todo si van a concursar, que si no ganen, que no pasa nada, quiero decirte, eso ya en parte subjetivo, que tú estás de xurao y si hay 2 sobres que son iguales, al final vas barrer un poco y, por ejemplo, para el xénero que más te presta a ti o detallinos que a lo mejor no ves, sobre todo cuando estás entamando a escribir. Y bueno, que tienen revistas como Formiento y plataformas donde pueden publicar. Y bueno, que si ellos cae una crítica que no ellos afecte, que tiren para adelante, que todos fuimos mozos y no tan mozos y metimos la pata, no pasa nada. Bueno, pues antes de despedirnos, prestaríanos que nos recomendases un libro, una película y un cantar. Vale, el cantar yo diría el chalanero. Soy muy tradicional para eso. Ver, podría recomendaros música hasta de K-pop, hasta de pop coreano y amargavos la tarde, pero no, voy a recomendaros el chalanero porque creo que, vamos, la letra cuenta una historia pero guapa. Película, eso para mí ya es complicado, pero bueno, como soy muy fricona y la cabra tira pa'l monte, yo diría vos el Castillo Ambulante, que es una película de los estudios Ghibli, tiene una animación per guapa y mira, ya, bueno, pues por seguir un poco, también recomendaría el libro del Castillo Ambulante. La gente generalmente no sabe que hay un libro, y hay un libro que hay una trilogía y casi me arriesgaría a decir que el libro es mejor que la película. La historia es distinta y vamos, es pero interesante. Bueno, pues vamos a tener que despedir este programa. Muchas gracias, Blanca, por tu tiempo y sobre todo por el mensaje para la gente moza, que yo creo que iba a prestar mucho.
Y nada, deixámonos en buenas manos con el recital de Alma Hidalgo, de las poetas mozas asturianas, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Héroes en Sin Nome, un programa patrocinado por Puru Remangu. Y eres todo lo que quería y a mucho en antes de conocerte. Historia de una vida, aquella que perdí en querete. Y eres ciudad por la que quería saber, la que tenía ganes, tantes ganes de percorrer. Los tos brazos hieren fuertes palmeres y el to cuerpo el metro col mapa de les tos venes. Ven tanto que los ríos hieren les tos yárimes poles que morrían a más veles. Pero yeres ciudad vacía, nada queríes ofrecer. Así na llené la mio maleta casión desastre que zarré, en llena de alcordances grises como el día en que colé. Nun me digas palabra de alguna. Agora, de verdad, yo estoy bien. Quizá ves fuiste la mellor parada del mío viaxe pel querer. Salir sin miedo a nada, sin pensar lo que hay detrás. Porque caminar hacia el mañana hará del sueño realidad. Mientras estemos juntos, no hay que temer. Si las nubes borran la tinta del mapa donde apunte el alma, iré. Gritaré para aquellos que se niegan a ver que seguimos, seguimos, seguimos en pie. A los que te señalan por tu forma de ser, que les folquen a ellos también. Juntaremos las voces como un solo poder. Un paso al frente.